Alberto Franceschi en la conversa otra vez. Alberto, lo primero que tengo que decirte es, yo tengo aquí un té, ¿tú no vas a tomar café? Te lo puedo, o té. Le pedí a mi mujer que hiciera uno, por favor. Veo que tiene esta licencia, este programa, que no puede hacer un cafecito. Sí, porque esto es una conversa y uno se puede tomar un té, se puede tomar un café. Yo no quiero tomar alcohol hoy, a pesar de que es Año Nuevo Judío, porque ya no pasa nada. Así es. Alberto, ¿cómo estás? ¿Estás mejor que la otra vez? Aquella vez me agarraste un poco en falsa escuadra, muy deteriorado. Aspiro a dar una mejor imagen hoy, chicos. Bueno, pero a pesar de eso, debo agradecerte aquella conversación que ha tenido muy buena receptividad. La gente ha profundizado o pedido que profundicemos más en estos tipos de temas en los comentarios que han hecho. Y precisamente por eso que conversamos previamente, a pesar de que estas conversaciones siempre es la norma, que bueno, que pueden comenzar por la cabeza y terminar en cualquier otro lado, pero había algo que hablábamos en aquella primera oportunidad, que es cómo hay en Venezuela, desde mi punto de vista, una falsa discusión. Tú me dirás si es algo peor, pero hay una especie de debate donde el régimen y su oposición están peleando en un ring cuyas delimitaciones de ese ring son la Constitución, y se pelean para demostrar quién respeta más la Constitución que la otra parte. Entonces mi pregunta es, esa Constitución que para mí fue hecha a la medida de Chávez y de la desgracia que Chávez quería construir, esa Constitución a la cual tú fuiste, a esa constituyente con los votos de la gente, yo debo hacer una confesión aquí. Yo fui una de esas personas que votó. Yo me acuerdo exactamente de las personas por las cuales voté, precisamente porque creo que no ganaron ninguno, ganaron como 2 nada más. Y digo 2 porque si digo 3 tengo que decir que hablar de Claudio Fermín, y de verdad no quiero ensuciar en la imagen de este programa. Pero tú fuiste, yo recuerdo, una persona que se postula a esa constituyente con un lema que decía: hay que ponerle un parado a esto, ya está bueno. Se le puso un parado. Esa constitución, defenderla hoy, ¿qué dice de la persona o del actor político que defienda esa constitución el día de hoy? Alberto, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta nueva invitación. Mira, este tema de la Constitución y su origen en aquella constituyente malhadada de 1999 y su votación de esa Constitución durante el deslave de Vargas, yo siempre recordaré ese disparate. Bueno, que perdió masivamente esa Constitución, en realidad nunca fue aprobada por ninguna mayoría. Es el primer gran fraude de Chávez y su CNE. Bueno, te decía, esa Constitución y todas sus discusiones es un buen tema generador, no porque implique una riqueza conceptual ni discusiones programáticas, que también las incluye, pero bien tomada desde la periferia de los problemas que plantea. Pero en realidad es un tema porque para los venezolanos, esto de la Constitución, creo que esta es la número 26 o 27 que tenemos, es la demostración fehaciente de el fetichismo tradicional de toda la clase política de Venezuela a lo largo de 2 siglos, que siempre empieza a discutir el destino de la nación por la bendita Constitución y la lealtad o no a la letra que tengan los respectivos gobiernos, que siempre se han encargado de destruir la vigencia de todas las anteriores. Por algo hay 27 constituciones. Tenemos un fetiche constitucionalista. Así es. Ese fetiche es bastante propio de cosas que son difíciles de explicar para legos, para gente que no esté relacionada con, por ejemplo, la filosofía de la historia, o la filosofía política, o las relaciones internacionales, o la historia mundial, o la historia, digamos, de la conformación de las coaliciones y los temas de la geopolítica,
que todas están presentes en el trasfondo de todas esas batallas constitucionales y terminan siendo sencillamente desconocidas y reducidas a nada en esa periquera que es lo que arman los venezolanos por la vigencia sí, la vigencia no, de cuánta estupidez idearon los que diseñaron la ley y la trampa de esos distintos artículos de esa famosa constitución. Primero, ¿por qué hubo una constitución del 99? Porque, como tú bien dices, le convenía a Chávez hacer un traje a la medida de su régimen. Él no se atrevió, por cierto, a hacer todos los cambios desde el principio. Primero porque quizás no los tenía claro él mismo. Quizás llegó a albergar hasta la ilusión de que él podía gobernar democráticamente. El Chávez le mete al ingenuo y sobre todo al ignorante completo en estas materias. Y entonces yo recuerdo que en esa constitución, en la constituyente, perdón, hubo episodios rarísimos, como que uno podía hasta ganar algunas batallas jurídicas sobre temas esenciales. Por ejemplo, quizás la gente desconozca, y no sé si tú llegaste a saber esto, que la unicameralidad es un tema de un sector del chavismo que sí derroté en una propuesta de que se conservara el sistema bicameral y que los regímenes unicamerales y que hubiera una sola cámara como poder legislativo se correspondía generalmente a regímenes totalitarios, salvo el caso de Israel. Y que en la inmensa mayoría de las oportunidades en que hubo la unicameralidad se trataba de regímenes despóticos. Bueno, chicos, gana una votación y a los 3 días llega la Foforito con que el comandante no le gusta la bicameralidad y que hay que volver a discutir el tema y vuelve y entonces gana la Foforito el tema de la unicameralidad. Así después que se había ganado, sí, que siguiese siendo un congreso bicameral con cámara alta y cámara baja. Así es. Entonces, siempre la Foforito era la emisora, pues, la transmisora. Ella iba a Miraflores y no sé a quién reunía el locote Chávez y entonces sacaban la nueva guía, pues, para la acción. ¿Y por qué tú hiciste... ¿por qué tú diste la batalla por la bicameralidad? ¿Qué considerabas tú que era, aparte de esto que dices, de que los regímenes, normalmente la unicameralidad está atada a regímenes totalitarios? Para conservar el reaseguro del Senado, que tenía una base federal, porque eran 2 por cada estado, eso mantenía el status quo, digamos, del antiguo régimen, que había mantenido la presencia de cada uno de los estados en esa Cámara del Senado, que por cierto era de personas con un nivel ya mucho más exigente de experiencia política, de edad, etcétera, ¿no? El otro aspecto era que hubiese siempre la capacidad de control de una cámara por otra. Mientras tú distribuyas el poder político, y en el caso del legislativo, esto se cumple, mientras tú distribuyas en varias fuentes de poder que no emanen de un solo poder, sino de una persona o de una institución, mientras tú distribuyas más la fuente del poder, tienes más chance de defender libertades y propuestas de segmentos de la población que por supuesto son barridas cuando hay la unicameralidad y más aún la dictadura de un ejecutivo omnipotente. En este caso, Chávez buscó esa ejecutividad, esa direccionalidad automática de controlar todo el poder desde el principio de esas discusiones, como lo prueba la bendita experiencia esta de la Foforito. Y así pasó varios. Total que yo terminé votando un artículo de esa constitución, que te lo decía en estos días, fue el artículo de los actos de corrupción no prescriben. No prescriben. Y fíjate tú que eso se conservó como una excepción a lo que es una máquina de demoler la historia venezolana, de las reivindicaciones democráticas, de las instituciones republicanas. Todo eso fue desmantelado en aras de este modelo del chafarote barinés que buscaba por todos los medios hacerse de una constitución a su medida. La presidencia... Pero cuando te diste, porque fíjate, ya lo de la unicameralidad creo que fue lo que fundamentalmente arrasa, ¿no? con
con lo que hasta este entonces se conocía como la República de Venezuela, inclusive con el federalismo, ¿no? Creo que es la primera señal de que cuando se impone la unicameralidad, es la primera señal de que venían en contra de la descentralización, de que venían contra la división de poderes. ¿En qué momento te diste tu cuenta de que de verdad los tipos estaban haciendo una constitución a la medida y que de verdad venían con la peor de las intenciones? Mira, yo no te puedo decir que en la fórmula, en las formas, en el cuerpo mismo de las propias leyes, yo lo había intuido, digamos, con precisión, pero yo lo que sí sabía es que Chávez representaba una propuesta de cambio de régimen. Es más, aquí por primera vez creo yo que puedo decir esto. Cuando el 1 de enero del 99, Salas Romer me invita a su casa para decirme que qué es lo que él me proponía que yo asumiera la dirección del partido que habíamos fundado. No voy a entrar en detalle de todo lo que discutimos alrededor, pero entonces cuando yo le rechazo la idea de ser el que dirigiera ese partido, entonces, y le pido a cambio que me dé la presidencia de la Cámara de Diputados, para la cual yo había hecho algunos sondeos que me permitían, hey, la oposición tenía el 80% de los votos, Daniel, en ese Congreso. Yo podía haber buscado la presidencia y era un punto equidistante de las distintas organizaciones políticas. Y ¿tú eras senador en ese Congreso? No, yo era diputado. Eras diputado, ok. Sí. ¿Tú querías presidir la Cámara de Diputados? Sí, y de mantenerla al constituirse mismo la Cámara de Diputados, en ese 23 de enero yo quería presidirla. Salas Romer me dice que no, porque el que debe presidirse es su amigo Jorge Sucre, que había sido asistente de Caldera y ahora era un cercano colaborador suyo. Y textualmente, yo no puedo ofender la memoria del amigo Jorge Sucre, falleció, le digo, mira, Sala, Jorge Sucre es una excelente persona, debe ser mejor persona que yo. Pero el problema es que no se trata de mejores personas, sino de un mínimo de percepción de que estamos ante el intento de esta gente de liquidar el régimen. Y que hay que defender eso como gato boca arriba. Yo tengo la experiencia para impedir esta digamos, tropelía que viene contra el Congreso de Venezuela. Me dijo que no, que era Jorge Sucre presidente. Bueno, perfecto. Dame entonces la presidencia de la fracción, la jefatura de fracción, porque tú tienes que saber que no es, esas cosas no es que uno ni se las saca en una rifa, ni es producto de grandes consensos. Eso los jefes, los dueños de los partidos deciden qué hacer con su negocio, y ese era el negocio de Sala. Y bueno, yo no podía ser el malagradecido que dijera, no, entonces yo me alzo. Bueno, lo que sí es verdad es que al mes y medio estaba yo rompiendo con Salas Romer por esa y otros detalles. Pero lo que iba, la percepción que yo tenía era que venía ese cambio de régimen, porque el chavismo se proponía desmantelar el régimen de la Constitución del 61, que por más defectos que tuviera, es mira, la prueba es que duró 40 años. Creo que es la única constitución que pudo durar 40 años, 38 años, desde que se estableció en el 61, que por cierto no hubo constituyente, fue el propio Congreso, la propia Cámara de Diputados, convertida en comisión constituyente que elabora esa constitución del 61 y es aprobada. Por el apoyo, no se te olvide que esto es importantísimo, sobre todo para los más jóvenes, sepan algo, que cuando esa constitución, ese Congreso constituyente que aprobó la constitución del 61, el partido de gobierno, que era Acción Democrática, no tenía mayoría en ese Congreso. Y dentro de los que aprobaron esa constitución estaban tanto el Partido Comunista como la fracción de Acción Democrática, que luego se va o que se va luego, ya estaba ida, que era el MIR. O sea, toda esa gente estaba de acuerdo con esa constitución. Entiéndase, Guillermo García Ponce, yo no sé si ya José Vicente Rangel estaba en el Congreso, pero toda esa izquierda, que luego se convierte en insurgente, sí, consideraba que esa constitución era una constitución digna de ser respetada. Por lo tanto, que luego 40 años después se conviertan muchos de los mismos que la habían
que la habían firmado se conviertan en sus ejecutores, porque la Constitución del 61 fue llevada al paredón de fusilamiento por esta gente, dice mucho de la pobre cultura democrática que logramos construir en 40 años, ¿no? Mira, y lo que estamos sosteniendo es tan serio que no veo razones para evitar volver a la Constitución del 61 apenas podamos. Apenas podamos. Yo no es que sea un cultor, ¿cómo se llama?, fanatizado, enceguecido por lo que está escrito allá. Había que volver a leer si tiene defectos que haya que superar, etcétera. Pero en realidad, 1000 veces preferible a la piltrafa esta que entre gallos y medianoche esta banda de delincuentes aprobó para dotarse de este tipo de gobierno. Es algo así como fuera tan genérica y al propio tiempo tan prometedora para lo atrabiliario en lo que ellos ideaban como régimen propio de delincuentes, que bueno, entonces necesitaron cambiarla en la Constitución del 61. Yo no te digo que hay que volver a ella automáticamente, porque yo, para serte sincero, yo no creo que Venezuela pueda seguir viviendo en la llamada democracia por un tiempo. Por lo menos por un paréntesis histórico, hay que estructurar un régimen político bastante, yo diría, expedito en lo que podríamos llamar una promoción de deberes, para no hablar de imposiciones dictatoriales, pero bueno, para decírtelo sinceramente, este país queda en tal nivel de desastre social y de corrupción de todas las élites políticas y económicas que hay que imaginarse un gobierno con cierto nivel, digámoslo con sinceridad, de despotismo incluso, para poner en orden lo que es una sociedad deshecha, una sociedad que se ha tribalizado. Volvimos volvimos a las montoneras, digamos, del siglo XIX y en algunos sentidos a lo prehispánico casi, en materia de... Mira, ahí no hay canibalismo de casualidad, porque el malón de las barbaries de la prehistoria venezolana o la lucha territorial de facciones de todas clases delincuentes, además de las apetencias de gobiernos y países con vocación de depredar la riqueza venezolana, eso tú no puedes reconstruir esa república sino sobre un territorio absolutamente controlado por una población que necesita volver a apropiarse de ese territorio, hoy en manos de 200 bandas de delincuentes políticas, militares y económicas, porque las mafias también están en el llamado sector privado, que son la fuente primigenia de muchas de las corruptelas que hicieron viable el chavismo. Y esa es una de las cosas que hay que empezar a discutir absolutamente desprendidos de todas lealtades a ¿cómo se llama?, a axiomas o a mitos de la historia venezolana. La llamada burguesía venezolana te la regaló. Esa es una clase de ampones y la clase política, sirviendo a esa clase económica, es una clase efectivamente delincuente. Por no hablarte del segmento jurídico que se corrompió a niveles tales que el sistema judicial venezolano es otro nido de delincuentes. Y los medios de comunicación, por favor, es algo así como lo que corona todo este sistema aberrado completamente de las fórmulas más inequitativas de ejercicio del poder. La fórmula, es por no usar términos, a veces busco sofisticadas maneras de decir que es una plaga la que le cayó a Venezuela en sus distintos aspectos de la élite económica, política, y legislativa y judicial y de medios de comunicación. Ahí lo único que se salvó es la religión, para serte sincero. Las iglesias, por elementos que existan y que existen de corruptelas, el grueso del posicionamiento de las propuestas religiosas se mantuvo al margen de esa putrefacción general que ha rondado la sociedad venezolana en estos últimos 60, 70 años. Pero tampoco se trata de idealizar las dictaduras o de idealizar las autocracias del pasado, pero es que en realidad el problema que tenemos delante es que hay que refundar
refundar la nación en tal nivel de profundidad que se necesita un nuevo Estado. Yo, si me pones ¿cómo se llama?, a escoger, escogería el modelo de régimen de 1961, pero hay algunos aspectos allí que habría que ver, estudiar mejor si se siguen manteniendo los privilegios y fueros de clase económica y de clase política que en realidad pervertirían rápidamente cualquier régimen que se pusiera enfrente de ellos, porque de lo que se trata es de todos estos privilegios que acumulan esos clanes y esas mafias, si no los recrearían inmediatamente, a menos que haya un contrapeso de poder de la gente. Y es que el problema también es ese, la propia gente está corrompida masivamente. Pero a ti dentro de todo este problema que ha significado la imposición de una constitución que se la han tragado todos los actores políticos. Yo no entiendo cómo aquí se intenta derribar a un régimen defendiendo la constitución que permita que ese régimen exista, porque es una estupidez gigantesca, pero no fue suficiente señal de lo que venía, porque señales hubo. Aquí no pueden venir a decir que esta gente no nos dio señales. No fue una suficiente señal el hecho de que el chavismo impusiera como presidente del Congreso a un militar que llenara las listas al Congreso y a las gobernaciones y posteriormente a las alcaldías de militares, que reincorporara a la Fuerza Armada reconociéndoles el rango que tuviesen a los alzados del 92, y que además de eso luego integrara la constituyente de un espíritu fundamentalmente militarista, con los personajitos esos que involucró allí y que luego se agarraron la estructura de ese Estado. O sea, no era suficiente señal. O sea, ¿por qué la depauperación política, la depauperación social y económica de Venezuela llegó a esto? O sea, ¿por qué nosotros llegamos hoy, Alberto, a estar los dos fuera de Venezuela? La gran mayoría de personas, gente yéndose de Venezuela. Yo recuerdo que una vez tú y yo hablamos y tú me regañaste porque yo te dije que yo veía en el futuro a Venezuela siendo la Somalia de Sudamérica. Y yo creo que me estoy quedando hasta corto. Porque estas imágenes de muchachos, chicos, pues, que andan por todas partes, ustedes saben que no habían nacido en el 98 y que andan por el mundo de indigentes, vendiendo chocolaticos y esas cosas para que la policía de cualquier parte del mundo los agarre, los meta presos y los persiga. O sea, ¿por qué nosotros llegamos a esto? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que llegáramos a esto? La explicación está en nuestro propio bando. O sea, de aquel bando se organizó esa parranda de locos, de autócratas en ciernes, de malandros en el polo chavista. Y en el polo nuestro que había... Se elige a Caprilito, chico, presidente de la Cámara de Diputados. Por encima de Jorge Sucre, que me acabas de comentar que era el que... Y estaba yo, pero llegó un acuerdo el señor, ¿cómo se llama? Aquel que se llamaba, ¿cómo se llama? Donald Ramírez. Donald Ramírez, secretario general de COPEI. El beneficiario de la llamada cuota del secretario general, que tú sabes que en los partidos el secretario general agarra y pone sus muchachones, pues. Y uno de los muchachones, anda tú a saber a cambio de qué, de la cuota Donald, fue Enriquito Capriles por el Zulia. Por el Zulia es electo. Y entonces, y de ahí lo lleva en el acuerdo con Salas, a la Cámara de Diputados. Tengo que detenerte allí porque tengo que hacer una infidencia que creo que es el momento para hacerla. Porque yo me acabo de enterar hace poco. Resulta ser que a Enrique Capriles Radonsky, un ilustre desconocido para la política, para el Zulia, para Caracas, nadie sabía quién era. Su primo, el conocido, el Pelón Capriles o el Coco Capriles, era diputado como cuota del grupo Capriles, porque los grupos empresariales venezolanos metían diputados en todas las listas de todos los partidos. Y el Capriles, la cadena Capriles tenía sus cuotas. Exactamente. Entonces, el Coco Capriles tenía a su primo, Enrique Capriles, como asistente parlamentario, como asesor de la comisión donde él estaba. Y se le ocurrió buscarle que él ahora tenía que ser diputado. Y dicen que fue un arreglo económico.
Así fue. con Donald Ramírez. Así Inclusive se habla de una cifra de 300.000, 500.000 dólares, y no sé cuánto fue que vendieron ese curul. ¿Tú sabes quién sabe esa historia? ¿Quién? El Tigre y aquel otro candidato de Copey, ¿cómo se llama? El maracucho. Álvarez Paz. Bueno, pero hay alguien que la sabe, porque el asunto es que el puesto que le dieron, ¿verdad? Él era un puesto salidor por el Zulia, que era el cuarto puesto de la lista a la Cámara de Diputados por el estado Zulia. Sí. ¿Cómo se supo que ese arreglo estaba en marcha? Porque la persona que había ganado el derecho de ser el cuarto en la lista del estado lo bajaron. Sí. Y él fue el que denunció el asunto. Y él era un dirigente juvenil de Maracaibo que estaba en la juventud del partido y que reclamó que le estaban mandando ese tipo para acá. Lo importante es quién es el tipo. Se llama Juan Pablo Guanipa. Entonces Juan Pablo Guanipa fue el damnificado de la compraventa de la política en Copey. Y hoy tienes entonces tú a Juan Pablo Guanipa, que lo tienen como un héroe, porque el tipo rechazó juramentarse ante la constituyente. Pero ¿cómo puedes tener tú como héroe a un genuflexo que es capaz de ser parte de un movimiento político encabezado por el tipo que a punta de dinero le quitó a él el derecho que se había ganado como dirigente de ser diputado en el 98? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí? Una cosa espantosa lo que tenemos. Explicar un caso, un episodio, etc. Bueno, multiplica eso por 10.000. Eso es lo que permite que Chávez llegue al poder. Así es. La putrefacción del viejo sistema político, Daniel, fue lo que lleva al enjuiciamiento de Pérez, chico. Hay que ver la inmoralidad implícita en el enjuiciamiento a Pérez. Escúchame, el libro de esta señora Mirta Rivero, yo lo leí 2 veces. Que me pareció, chico, tan interesante todo lo que esta mujer investigó para determinar. A Pérez lo tumba la burocracia militar, lo tumba la burocracia de Fedecámara y la burocracia de las clientelas de Adecopey, chico, que son los que enfilan las baterías para destrozar las bases de ese régimen político. De manera que el Henry Ramos que hoy conocemos como el coautor de todas las marramuncias de esa oposición, es el mismo Henry que era jefe de la fracción parlamentaria, chicos, para destronar a Carlos Andrés Pérez del poder en una colaboración absolutamente inaudita con otros segmentos de aquella élite depravada que acaba el régimen político, porque ese es el inicio de la liquidación del régimen del 61. Esa defenestración de Carlos Andrés Pérez. Yo no soy Carlos Andresista como te consta, ni fui ADECO nunca. Yo era izquierdoso. Okay, ADECO se fuiste. No, ya va. Párate, vamos a aclaremos ya esto ya. Yo era izquierdoso. Ajá. Izquierdista de las propuestas insurreccionalistas, incluso no del Partido Comunista. Yo fui del MIR de Moleiro reconstruido. Después de la línea guerrillera que se van al movimiento obrero y me encuentran a mí con una fracción que reconstruye el movimiento obrero en Carabobo. ¿Tú no estuviste en la división del MIR? No, chico, no. Muy muchacho. No, estaba chamín, exacto. Claro, pero si recuerdas lo que yo fui a DECO, debe ser que no te ubicas históricamente en un hecho concreto. Chávez quiere destruir a Acción Democrática. Y Acción Democrática no había podido acabarla. ¿Cómo se llama que ahorita está famoso otra vez? El de aquella AD del Marqués, de la casa del Marqués, ¿cómo se llama? Rafael Marín. No, Ran es el que termina ganando. Timoteo. Ese Truán viene de allá lejos. Bueno, y logra ganar Ran el partido y le da un vuelco importante. Recuerda, era un partido que quería pelear contra el régimen. Es verdad. Chávez le declara la guerra y quiere, según palabra del propio Chávez, que destruir a este partido. Cuando Chávez explicita destruir a AD, y yo ando solo, porque había dejado de ser de la corriente esta de Sala, que no le veía salida, porque Sala renunció a la pelea contra Chávez, esa fue la estricta verdad. Cuando me pide que baje el tono, porque estaba muy vehemente contra Chávez, le digo que mejor me voy,
para evitar lío, esos votos son suyos y le dejo el pelero, le dejo la jefatura de la fracción parlamentaria y le dejo la diputación, porque yo también renuncié a la diputación y me fui a la constituyente a motu propio, ¿cómo se llama? Por iniciativa propia, era que se llamaba eso. Bueno, entonces estoy yo, agente libre, digamos, ¿no? Y viene esa confrontación del régimen con AD y yo resuelvo, además que los ADECos participaron masivamente en mi elección a la constituyente. Claro. Por cierto, yo estaba con Patricia para arriba y para abajo en Guárico. No, sí, hubo un quino de candidatos que AD mandó a votar por ti. Exacto. Y bueno, y yo lo agradecí. Sencillamente, yo fui a todos los actos que me propuso AD en todo el país y resulté siendo miembro de esa constituyente gracias a los partidos de la cuarta. Esa es la verdad histórica. Pues bien, ¿para qué todo este cuento? Que puede ser totalmente inútil para mucha gente, para nosotros importante como militantes que fuimos de esas causas. Pues bien, cuando Chávez resuelve querer acabar con AD el año 2001-2002, yo me meto a ADECO, chico. Era invitado al CEN y tuve 2 años invitado al CEN y se consideraba mi presencia allí benéfica. Y fui a 127 municipios, se dice fácil. Yo recorrí todas las bases de 127 municipios de Acción Democrática, remoralizando la militancia y volviendo, chicos, a entusiasmar bajo la égida precisamente el gordo Ran Ran, que por cierto, el 27 de noviembre del año 2001, sí. No sé si recuerdas eso, chico. Hay la primera manifestación que echa los chavistas de la calle, chico. El 27 de noviembre es por la avenida esa que va para el Congreso. Las fuerzas de AD, reconstruyéndose con Ran Ran a la cabeza, expulsan a los chavistas, chicos, de esa calle. Y terminan bajo las bombas de la metropolitana, que ya la dirigía Peñita en ruptura contra Chávez. Y es la primera victoria. De ahí viene todo el proceso que va al 23 de enero del 2002 y al 11 de abril, y que va a la huelga de fin de año de 2002, porque ese es un solo proceso. Y la primera visibilidad de esa protesta gigantesca que estaba en cierne, que estaba construyéndose en la profundidad del movimiento social, es esa manifestación ADECA del gordo Ran Ran el 27 de noviembre. De manera, y ya tanto es así que Fede Cámara se anima. ¿Cómo se llamaba el empresario este que dirigía esto, chico? Pedro Carmona. Pedro Carmona se anima a una huelga, recuerda, el 6 de diciembre. El 10 de diciembre, el paro general. El 10 de diciembre de 2001. Ese proceso es ya la ruptura del país con Chávez. Y a mí me pareció entonces idóneo pertenecer a esa corriente de Acción Democrática sin necesidad de estar en ningún puesto específico. Me invitaban al CEN y yo fui 2 años. Ese es más, la contra, el reflejo. Mira, todas esas cosas tienen mucho que ver. La gente no ve los detalles, pero en el detalle está lo interesante. El retroceso del movimiento, la derrota de la huelga general de diciembre-enero del 2002, enero del 2003, ese reflujo empieza por la decapitación del gordo Ran Ran en Acción Democrática. Y toma Henry Ramos el control del partido. Yo veía los toros desde lejos, yo estaba ausente de esos líos internos. Por supuesto, no me eligieron al CEN que había que elegir y me pusieron el propio jarrón chino, el presidente de la Comisión Nacional de Estrategia. El último que había tenido ese cargo y que era Gonzalo Barrios. Me extrañó la vaina. Digo, coño, tanto honor me confunde. Lo que querían era no tenerme en una situación de conflictividad potencial. Bueno, el gordo Ran Ran lo botaron al cipote. Por cierto, triste destino el del gordo Ran Ran últimamente, que ha entrado en esta coyunda con Fermín para este triste papel. Pero aquel Ran Ran que yo recuerdo es un venezolano que peleó al inicio del gobierno contra esta infamia del chavismo en el poder. Todo esto para decirte que el 2013 es el año del reflujo. Es el año de la primera gran negociación y los primeros grandes acuerdos. ¿Te acuerdas? Presidido por José Vicente Rangel para tratar de imponer la normalización, y es por eso que la MUD tiene poco que ver con la coordinadora. La coordinadora peleó, chico,
con los adecos como Ranran y con copellanos como Enrique Mendoza, dieron la pelea contra Chávez, chico, el 2001-2002. Y luego el 2003 empieza la misma, ¿cómo se llama?, organización supuesta del cartel de la oposición, pero ya con los Henry Ramos, ¿entiendes? Ya con la firmadera, ya con otras figurillas. Empezaba primero Justicia, el Borges y toda esta gente, es decir, empezaba a fraguarse esta máquina de moler país que significó la MUD, porque la MUD es una empresa del retroceso, una empresa de la sepultura del movimiento antidictatorial. Y así como hubo una coordinadora que podemos defender en líneas generales, aunque se haya equivocado en la evaluación de sus fuerzas para aquellas grandes huelgas generales políticas y de la huelga petrolera, era gente que quería pelear contra el gobierno, quería tumbarlo. ¡Ey! Y lo tumbamos, aunque haya sido por 48 horas. Pero esta MUD es una componenda desde el inicio, desde su fundación, para ver cómo sostiene al régimen. Bueno, porque la MUD, desde el momento que se constituye precisamente, y no lo estoy diciendo yo, es que lo pueden leer en todo lo que se hizo en su momento, para evitar que ocurriera otro 11 de abril, para construir una solución, y ahí fue donde montaron aquel famoso, porque esta oposición funciona es medio pentecostal, ellos funcionan con mantras. Ahorita tienen el mantra del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Antes de ese tenían el mantra de la solución es pacífica, electoral, constitucional y no violenta. Y ese era el mantra. Y ese fue el mantra con el que se montó, o mejor dicho, en el que se montaron los que encabezaron la MUD desde el principio. Y no porque su figura egregia es Caprilito, el rey de la cobardía nacional. Exactamente, y aparte de eso está, pero es que el tema aquí con Capriles, y que para mí nació... Tenemos más minutos el que merece ese muchacho. Sí, por eso es que te iba a reconvenir. Es que no es la cobardía de Capriles, es la cobardía de la clase política, esa clase política cobarde que se organizó, y por supuesto, ¿quién la va a encabezar? ¿Uno de ellos? Ya va, y económica. Nunca se te olvide que no hay bolichicos sin Cisneros, no hay bolichicos sin La Polar, porque toda esta vaina viene de atrás, chico, viene de atrás, viejo. ¿Quiénes crees tú que eran los financistas del movimiento de diciembre-enero? La Polar y Escotet, chico. Esos eran los financistas. Pero como los derrota Chávez, o ellos se derrotan a sí mismos, entonces dicen, no nos metemos más en esto. Y ellos capitulan entonces. No hay nada más cobarde que $1 millón. Bueno, 100 millones de dólares. Es 100 veces más cobarde. Y es lo que pacta desde un principio Mendoza. Pinga, aquí como que voy perdiendo, mejor me salgo de esto. Y el Escotet, por el contrario, creo que entró para vender, entró como una ficha del gobierno desde el principio. Entró, financió, captó, sapeó todo lo que había que sapear y sale, chico, a hacer aquella famosa antesala en Miraflores hasta no lograr que Chávez le parara mucha bola y convertirse en la gran figura beneficiaria de las maniobras financieras del gobierno y de la traje cambio, vainas de esas, de los bonos de la deuda, etcétera, etcétera. Pero es que hay un punto que en todo esto, o sea, que cuando se escriba la historia de la infamia de estos años, yo quisiera que alguien me explicara, porque yo quizás mis benevolentes profesores de economía, que siempre me tuvieron mucha condescendencia, fueron condescendientes conmigo porque sabían que no me gustaban los números y que me prefería las letras. Yo quisiera que alguien me explicara cómo demonios quiebra un país con todo el mundo adentro, inclusive con notables y connotadas familias dedicadas a la producción, productores de toda la vida que también han quebrado, bien sea productores agropecuarios, bien sea productores comerciantes, lo que sea. Ha quebrado el país, ha quebrado el Estado con todos adentro, pero en el mismo periodo, los dos
millonarios venezolanos presentes en la lista Forbes no han salido. No solamente que no han salido, sino que entró un tercero que tiene más real que los otros dos anteriores. Ese tercero se llama Juan Carlos Escotet. ¿Cómo Juan Carlos Escotet dejó de ser en 30 años el office boy de Orlando Castro para pasar a ser el hombre más rico de Venezuela y uno de los más ricos de Latinoamérica? ¿Cómo se explica esa vaina en el mismo periodo en el que quebró Venezuela? Yo creo que alguien me explique esa vaina. Bueno, pero en la forma política de eso es una manga de delincuentes hecha nueva clase política, porque lo del régimen chavista, que fue algo así como ahora nos toca a nosotros. Exactamente. Pero nosotros, ¿quiénes eran? Era una casta de lúmpenes, de desclasados, de logreros militares y civiles que dicen, bueno, llegó la hora nuestra. La hora nuestra, y se hacen los beneficiarios, chicos, de esa colosal fortuna que pasa por sus manos y donde queda el rédito no del 5 o 10% que eran las comisiones en la cuarta, sino, chicos, de llegar al extremo de que se presupuesta una obra y se la roban todo, chicos, el 100% de la obra. O sea, hay que echarle pichón para robar al 100% el presupuesto de segmentos enteros de aquel presupuesto nacional. Son los 500 mil millones de dólares que están en el exterior transfigurados en fortunas privadas después de haber sido fondos públicos asignados. A mí siempre, yo recuerdo, es una cárcel al lado de la cárcel del Tocuyito, chicos, que yo no sé qué pasaba, pero cada año se paraba como en la mitad del año y no seguía. Y volvían a empezarlo un año y pico después. Una maraca de cárcel que puede haber costado, qué sé yo, suponte tú, a valores actuales, 30 o 40 millones de dólares, pero que nunca se terminó. Y no se terminó, porque la presupuestaron 5 o 6 veces, chicos, y se volvían a robar la vaina. Y alguien me dijo una vez que Chávez dijo, pues se acabó la vaina, no vuelvo a dar más real para esa cárcel. Y se quedó sin terminar, porque se robaban los fondos, chicos, de la cárcel de Tocuyito. Y como esa, otras 100 obras más. Y de golpe descubrimos en Odebrecht y sus dádivas a la clase política que aquel puente del Orinoco, chicos, con el valor de ese puente con el que se le pagó Odebrecht, se financió, creo, por igual monto, el puente más largo del mundo, allí frente a Shanghái, chicos. Lo más importante, un segundo puente sobre el Orinoco que no era necesario. O sea, una obra completa absolutamente necesaria. Pero entonces allí es donde caemos en lo siguiente, y que era lo que te quería comentar cuando me hablabas del personajito y de los personajitos cobardes. Es que yo estoy convencido de que en algún momento de toda esta desgracia hubo una decisión dentro del alto mando chavista, y estoy seguro que allí estuvo José Vicente Rangel y que allí estuvo seguramente Miquilena en los orígenes, y que estuvieron otros después, en que era necesario posicionar tal cual como fue el planteamiento al origen de la Unión Soviética. Tenemos que organizar nuestra propia oposición antes de que se nos organice una en contra. Y yo siento que el chavismo necesitaba, número uno, anular cualquier posibilidad de que Acción Democrática asumiera su papel histórico, que era el que asumió en aquel momento, el papel golpista, de volver al origen del 45, no la democracia, aunque sea por la fuerza. Eso era el rol histórico. Además de eso, con raigambre popular, que era el único sitio. ¿Sabes quién te puede hablar de eso? ¿Cómo? ¿Sabes quién te puede hablar de eso? ¿Quién? Este que está aquí con el gordo Ran. Hicimos unas 50 reuniones conspirativas en Caracas. Yo llegué a ir, chico, a las reuniones más raras de mi vida, ¿entiendes? Con tipos, mira, de varios soles, ¿oíste? Para organizar la eterna quimera de un golpe contra Chávez. Y terminaban siempre un golpe concurrente o ¿cómo se llama? O delatado, porque hay gente, chicos, para tener la lengua floja, Dios mío, militares y civiles que se combinaran con esa varilla. Pero ese rol que quería jugar, esa oposición que asumiera que esto iba a poner una dictadura y que había que derrocarlos, a esa oposición no la necesitaba el chavismo. El chavismo necesitaba a una oposición que la validara primero. Después se depaupera en esto. Una oposición que validara el relato del chavismo. Porque el chavismo decía que era representante de los pobres, entonces la oposición tenía que ser rico.
el chavismo decía que ellos eran los indios, los negros, los zambos y los no sé qué, y los pardos y los cuarterones y los quinterones y tal. La oposición tiene que ser unos niños catires, rubios y todo aquello para nosotros, y que no haya ni un solo negro para que no vengan a decir que ellos son pueblos. El chavismo somos los tipos del oeste, de Katia y de los barrios y tal, y ellos son los de las urbanizaciones, de los colegios privados y tal. Y en eso construyen esa cosa llamada primero justicia, que luego se va desgajando en una cosa horrible, porque los que estaban todos allí, yo creo que una de las peores desgracias que hemos tenido es que no se hayan quedado todos allí, sino que se fueron dividiendo, conquistaron toda la oposición e inclusive se tomaron Acción Democrática con un tipo que es un gran delincuente como Henry Ramos Alú, que no es de esto, que se supone que debería ser el que esté encabezando un partido de la historia de Acción Democrática, pero en realidad lo ha puesto al servicio del que es su verdadero partido, que es el partido de los boliburgueses, donde están evidentemente sus hijos y sus cuñados y su familia inscritos. Déjame poner una frasecita, aprovechando, chico, que pocas veces tiene posibilidades de interactuar con alguien que tenga su propia historia ajena a esta porquería de clase política. Mira, Dani, a mí me crucificaron, porque es que la gente me conoce por los videos, pero antes, cuando no habían videos, yo escribía por una línea que se llamaba Noticiero Digital. Tengo más de 500 artículos publicados en los primeros 8 o 10 años del chavismo. Y tú sabes cuáles son, digamos, frases resaltantes de aquellos artículos, como yo llamaba, chico, al cifrinaje ese que tú acabas de mencionar. Los nalguitas entalcadas, llegué a llamarlos, la peste esta de los antecesores de los bolichicos, era la casta Audi del gobierno que andaban, era el Jorge Rodríguez y todo con sus Audi, y de este lado había ese cifrinaje, chico, que fue algo así como la nata de esa clase política, chicos, absolutamente de haraganes venidos a la notoriedad por la vía de los medios de comunicación. Yo creo que yo en el fondo de mi alma, algo detesto a los medios de comunicación, porque son el producto del dinero para el mundo del dinero, para las opciones del mundo del dinero, y detesto esos lidercillos precisamente porque son el fruto de esa coyunda de intereses económicos y de intereses políticos que se recrearon a lo largo de estos 20 años y que son parte indisoluble del régimen. Esa vaina que se tiene como una tautología, una cosa, ¿cómo se llama? Como absolutamente innecesaria de repetir. Pero mira, qué gran verdad aquello de que este gobierno no puede explicarse sin su oposición y que no hay chavismo sin la MUD. Es la MUD la que le pone la otra pata al régimen. Y como eso no se entiende, esa es nuestra desgracia y es nuestra tumba permanente. Porque lo que vemos actualmente con Guaidó es la explicación del mismo fenómeno. No hay capacidad de si es Guaidó, contéstale, del propio régimen. No hay capacidad de sostenimiento sin Guaidó, como no lo había sin Capriles, como no lo había sin el diseño de Primero Justicia y sus marchas y vuelve a marchar y vuelta a marchar, entiende, con la firma y las reafirmas y todas las porquerías aquellas que inventaron durante años y años, chicos, mareando la perdiz durante años para servirle al régimen desde la calle pacífica, desde la calle que no osó jamás disputar el terreno del poder, porque su rol asignado era ese precisamente, el de ser comparsa política del régimen chavista. Ahora, algún día tenía que descubrirse todo eso. Mira la desconfianza de la gente y de esos mismos grandes sectores de clase media. Tuvieron que irse al extranjero, muchos de ellos, y es lo que explica parte incluso hasta del relativo éxito que podíamos disfrutar tribunas como la tuya, la mía y de otra gente, que estamos precisamente en sintonía con esa clase media que se fue del país porque no aguantó más esta cadena de capitulación y de traiciones de esta gente. Pero lo que queda en Venezuela de polo crítico, los que no se resignan a que lo pase y a Guaidó para allí para acá y empiezan a ser críticos y empiezan a desertarle de los movimientos que invente la MUD caraqueña. Eso es el mismo fenómeno. Por primera vez el país está como realizando en su cabeza
de que los han traicionado, chico, que les han vendido el alma por años y años. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué viene aquí? Ya, porque estamos finalizando esta conversa, pero ¿qué es lo que viene ahora? Porque aquí pareciera que vamos a una gran desgracia, o lo que viene es simple y llanamente ponerle la lápida a lo que una vez fue Venezuela. Mira, es que es una forma de lápida y son otras etapas que requirieron de ponerle esa lápida. A lo que hay que ponerle la lápida, Daniel, es a esa clase política, que no merece mayor vigencia que la que ya tuvo y la que le rehabilitó, porque lo teníamos ya contra las cuerdas, estaban liquidados, hasta que inventaron la nueva ilusión Guaidó. Porque es que son como una hiedra, vuelve a reproducirse esa vaina, chicos. Porque al fin y al cabo son las ilusiones en que esto nos salga barato. Es eso lo que hace que aparezcan los Guaidó o que aparecieran las ilusiones electorales, que apareciera el filósofo del sur y después Caprilito, etcétera, porque son las formas, digamos, ingenuas de comprender la política. Y ahora como que se acabó la ingenuidad. Todavía queda gente, pero eso como que tiene que ver también con unas conductas de sobrevivencia. Mejor me quedo aquí, le hago una bullita a esta figurita tonta del Guaidó para entonces tener derecho a que no me envainen, a que no me anden persiguiendo y yo mientras tanto me rebusco, vendo las otras herramientas que tenía del taller que he ido desmantelando para comer. Es decir, ese llegue al que está disponible, para el que está disponible la gente cada semana, cada mes, a ver, comer, vivir de los hígados, de lo que fue su antigua prosperidad como clase media próspera, ¿no? La situación, Daniel, no la veo ni por vía electoral, hace años que no la veo por vía electoral, ni por vía de movilizaciones, porque eso requeriría de una capacidad de iniciativa que solo puede fraguarse en objetivos inmensos si tiene capacidad armada propia, de autodefensa y de ofensiva armada. Hablo de lo que eran los servicios de orden, las brigadas de autodefensa, de movimientos que existieron y que requerirían de una gran vocación revolucionaria. Eso no lo vas a conseguir en el movimiento de masa en Venezuela. Sus últimas expresiones fueron precisamente esas que manejó Ranran, de militantes adecos dispuestos, chicos, a entrarse a carajazo con los chavistas. Yo recuerdo aquellas discusiones que habían incluso al interno de la DICIP, chicos, donde se les tenía miedo a la militancia de ADE porque las batallas a tiros las podían perder incluso en aquellas oportunidades. Todo eso desapareció hasta de la memoria de la gente. Ya no hay oportunidad sino para ir y poner la cabeza que te den el palo. Nadie desde una batalla de oposición, chico, ha hecho un tiro. Yo recuerdo una manifestación que fuimos allí a la cercanía de Fuerte Tiuna, en el Paseo de los Próceres. Y de golpe, chicos, se arma un rebulicio gigantesco, chicos. Y es que agarraron los de la oposición, agarraron un militante nuestro, o sea, nuestro digo, de la propia oposición, y lo maltrataron, porque había sacado una pistola, chicos. El tipo, en un reflejo natural de autodefensa, había querido echar unos tiros a la loca Linarrón, que tenía allí al inicio de la Nueva Granada, un burro allí de colectivo, y el tipo saca una pistola para allí enfrentarlo, y entonces, carajo, lo callapearon, envainaron y terminó, no sé qué, la policía municipal llevándoselo para protegerlo. Era un tipo que tenía un negocio ¿cómo se llama? En ese centro comercial ahí de Chacao. Ahora fíjate algo con respecto a esto. O sea, yo asumí desde hace rato que a este régimen no se le saca se le saca a tiro. Se le saca a tiro, pero ¿quién lo saca? Ya va, Daniel. Yo creo que ustedes, tanto tú como esta señora Poleo, cometieron un error al meter en el mismo saco lo que hizo, ¿cómo se llama? Jaime Bailey y Pablo Medina, y las cosas esas que se están haciendo en materia de gente armada que va a participar en lo que viene. Soy de los que creo que lo que llaman la solución venezolana viene por una cosa bastante, digamos, poco presentable, como es la fractura territorial en la primera fase. En todo caso, me parece genial
que haya planes, pero no me gustaría que se revelaran, si es que acaso existen. Pero yo lo que te quiero preguntar y plantear, más allá de lo que se esté haciendo, que entiendo que se debe, que ojalá que se esté haciendo, y no quisiera, por cábala, no quisiera dar detalles si acaso. Es que no puede darse detalles. No quiero, no. Estoy hablando de lo único que. Pero lo que yo te quiero preguntar es, no es solamente lo que se puede hacer. Yo me refiero, porque cuando uno está en esto, en los medios, y dice estas cosas, hay muchísima gente que lo sigue a uno y que al final uno no entiende, pero dice, se pone lleva la mano a la cabeza y dice, sí, yo entiendo que todo lo que tú me estás diciendo es verdad, pero ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué debería hacer un ciudadano venezolano consciente cuando entiende que aquí la salida es a tiros? No hay otra. Sí, ¿cómo debe prepararse ese ciudadano? Ese ciudadano sería un enorme papel positivo el que cumpla, Daniel. Y eso te incluye a ti, me incluye a mí y a todos los que opinamos por estos medios. Que hagan comprender la inevitabilidad de ese proceso. La gran ayuda es que se abandone la bendita ilusión de los fetiches constitucionales, que se abandone la estupidez de creer, porque el 111 raya 4 y el 107 y el 3, ¿tú no te acuerdas del famoso 350, chicos? Yo me obstiné de pelear contra esta estupidez, y el 350, y hay gente que se siente, chicos, pero de una especie de fibra humana especial, es que yo soy 350, y yo no soy, bueno, y yo me creo, chico, el barbero de Sevilla, ¿qué carajo quieres tú que yo te diga? ¿Qué el 350? ¿Qué es eso del 350? Un pedazo de artículo allí, chico, copiado del 250 anterior, que teóricamente consagra el derecho a rebelión. Bueno, esa vaina ya debe haber estado en Atenas, chico, ¿entienden? En cualquier texto escrito de todas las constituciones y digamos, ¿cómo se llama? Y textos escritos de toda sociedad. Y si no estaba escrito, la gente a lo mejor lo hacía más fácil, el derecho a rebelión. Ese fetiche tonto de esa mitología constitucional venezolana que cree que si se invoca determinado artículo puede hacerse, coño, la ruta expedita hacia el poder. Pues no hay ruta expedita que no nazca de la organización popular o de la organización de una élite conspirativa o lo que sea, que monte la bendita respuesta armada al régimen. Ahora, estoy diciendo con esto una solución fetiche. No, estamos hablando de una cosa que tú me vas a entender fácilmente y que de hecho estará en tu elemental comprensión cotidiana. Este es un tema geopolítico, Daniel. Lo de Venezuela no sale de este hoyo si las Fuerzas Armadas norteamericanas, si las Fuerzas Armadas de lo que tenga que ver la OTAN con lo nuestro, no le hagan entender a los señores de Irán, a los señores de Cuba y a los señores de Rusia y China que esto llamado el patio trasero yanqui, bueno, no será patio trasero, pero aquí se juegan intereses de esta área del mundo que no debe tolerar la presencia militar activa de fuerzas terroristas, de estados terroristas como Irán, de organizaciones armadas como el Hezbollah y como los intereses nefastos de la política de Putin y de China hacia, digamos, sostener esta banda de vagos y maleantes para saquear lo que queda, chico, de riqueza nacional. Yo tengo muy buenas opiniones, te participo, sobre el señor Xi Jinping y sobre el señor Putin, pero carajo, ¿qué pupila han tenido para escoger como aliados naturales a la de Venezuela? La escoria del país son los aliados de Rusia y de China. Es comprensible en el caso de Irán, que son unos bicharracos y estos ayatolas logreros y malandrines, o de estos piazos de vaina, chicos, de esa burocracia cubana de jambreados sin destino. Está bien que hayan tenido bicharracos como Maduro de representantes, pero la verdad que entiendo cada vez menos ¿para qué carajo necesita Xi Jinping o Putin una alianza tan contra natura como la que les hace sostener a Maduro? Bueno, ellos dirán, mientras no venga algún cambio, podemos seguir chupando aquí. Y es que es eso. Ahora, tú sabes cosa lamentable, para ir aterrizando ya estos temas, en que Colombia no pescan esto. La clase política colombiana todavía anda jurando que hay solución electoral. Ahí andaba, alguien me llamó, doctor, venga, pone un programa para hacerle una pregunta a, ¿cómo se llama?, a Duque. Que le iba a preguntar yo a Duque, chico. Aquí andaba ayer Duque,
Preguntarle qué. Si ya yo sé todas las respuestas que tiene, las respuestas públicas, yo creo que es una persona seria que dice lo que piensa. Bueno, lo que piensa y dice Duque es algo así como, carajo, ¿cómo te diría? Es que no quiero ofender la primera magistratura colombiana. Es sencillamente más del rezado ese conveniente, de ese mundo progre, de esa diplomacia conveniente. Yo nada puedo esperar de una declaración pública del presidente colombiano. Yo lo que sé es que Colombia está jodida en corto o mediano plazo si no resuelve el caso del chavismo en Venezuela. Y esto se lo planteé yo a Uribe hace 16 años, chico, en su propia oficina, en el Palacio de Nariño. No hay destino para su política, doctor, si usted no nos ayuda a salir de cuajo del chavismo, a sacar de cuajo el chavismo, porque siempre la FARC recreará sus posibilidades de joder todo en Colombia si tienen la fortaleza de un Estado completo como el Estado venezolano detrás de ellos. Más que nunca creo en que la solución a nuestros temas son binacionales y Colombia a lo mejor va a tener que enterrarse un poco más para entender que para salir de su propia, ¿cómo se llama?, encaminamiento a una explosión mayor del Estado colombiano, van a tener que saber que la pelea con su ejército, que es numeroso y eficiente, deberá ayudarnos a limpiar la mugre del chavismo y de sus propias guerrillas exportadas hacia Venezuela y además de las guerrillas medio orientales estas de Hezbollah y de las vainas de Irak, etcétera, etcétera. No hay solución sin Colombia, gente. Tú, Daniel, yo no veo solución sin Colombia. Yo estoy convencido de eso. Ojalá Colombia, el estamento político colombiano, entienda de una vez lo que esto significa. Y yo creo que también los venezolanos, porque yo recuerdo que en una larga conversación, ya para en los minutos para despedirnos, yo tenía largas conversaciones todas las semanas en mis tiempos de estudiante, durante un periodo en un seminario sobre asuntos de Colombia con el profesor Domingo Alberto Rangel. Y Domingo Alberto Rangel decía, estaba muy viejito, pero él me decía que él no entendía por qué todavía ni los venezolanos ni los colombianos habíamos entendido que los procesos políticos de ambos países son paralelos, son espejos, y que eso arranca, y él lo ponía, mira, desde que hubo la revuelta de los comuneros del Socorro. Bueno, ya tú ves que entonces estaba ya el José Leonardo Chirino en la misma época, entonces tú ves y ves los paralelismos y el liberalismo, y ves de Guzmán Blanco, y ves el otro, y ves a Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, es decir, todo la democracia pactada, igual del 58. Entonces hay como una intención, yo no sé si es que somos unos hermanos siameses que siameses por la espalda y el uno no ve al otro, pero es que hay unos procesos paralelos, por supuesto, con las diferencias clásicas que puede haber, pero es que los grandes procesos de Colombia y Venezuela son paralelos, y mientras no lo entiendan los venezolanos y los colombianos, vamos a seguir en la desgracia, tanto allá como aquí. Lo que ocurra en la desgracia de Colombia es la desgracia de Venezuela y viceversa, y mientras eso no se entienda no vamos para ninguna parte. ¿Y por qué no le agregamos un punto positivo cuando esto se resuelva? Nuestras economías están condenadas a tener un enorme éxito el día que se fusionen. Sea un mismo espacio común, de manera que si la élite colombiana quiere entender positivamente su progreso histórico futuro, pasa por Venezuela. Pero es que eso ya estaba ocurriendo, ya estaba ocurriendo, Alberto, con lo que se había logrado en el espacio de la comunidad andina destruida por Chávez, cuando no hubiese sido posible, y esto es algo que yo lo vi cuando en las dos oportunidades que tuve como técnico en la Secretaría General de la Comunidad Andina, no hubiese sido posible el gran programa de sustitución de cultivos para erradicación de la droga en Colombia, si no hubiese sido posible tanto éxito con la cuestión de las flores, que fue lo que disparó, fue una cosa impresionante cómo se dispara Colombia como exportador de flores. Eso no hubiese sido posible sin el mercado andino, sin los beneficios que en materia aeronáutica le daba el mercado andino a Colombia, porque le permitía salir en vuelos de carga Bogotá, Maiquetía, Valencia, Valencia, Miami. Y eso le abrió las puertas a los exportadores colombianos y a los trabajadores aeronáuticos venezolanos, y el negocio se convirtió en una cosa maravillosa. Eso fue posible gracias al mercado andino. Chávez sacó a Venezuela, destruyó la comunidad andina. Ya hoy nadie habla del mercado andino. Y bueno, ya ahí es donde tú te das cuenta
de que la gente bruta no está nada más en Venezuela. Produce calamidades, así es. Y produce calamidades, así. Alberto, ha sido un placer conversar contigo hoy otra vez. Bueno, chicos. Espero que se repita. Cuídate la salud, no te vaya a dar una gripe otra vez. Perfecto. Un gran abrazo, Alberto. Un gran abrazo para ti también. Hasta pronto.